Bueno, pues buenas noches a todos. Me agrada muchísimo ver esto lleno, esperando recibir este libro de un paisano nuestro que ya, desgraciadamente, pues nos dejó hace ya 21 años y en el que se relatan en su memoria por los avatares de una vida dura y una vida que costó mucho sufrimiento, como ya diré, mucho sufrimiento. Y lo primero, pues, agradeceros a todos los vecinos que estáis aquí, que hayáis venido a este acto, agradecer a los intervinientes, por supuesto, a los que ya iré presentando uno a uno y dando un poco de su semblanza, agradecer a los familiares de Alonso, a su sobrina y su sobrino, que están aquí, que han hecho, desde hoy han hecho 800 o 900 kilómetros, después de un montón de avatares, porque esta presentación pues, ha tenido su historia, que no la contaremos aquí, pero ha tenido una fecha, después tuvo otra, porque la verdad los compromisos del presidente Ibarra pues, son muchos y la verdad pues muchas veces pues, no cuadran como tienen que cuadrar. También le damos la bienvenida pues, a los hijos de Antonio Huiza, Peluco de Berlanga, que eran muy amigos de Alonso Barrena y hoy han querido estar aquí con nosotros. Bueno, el libro pues tiene su breve historia, bueno, su breve historia y su larga historia. Estas memorias empezaron a escribirse hace ya muchos años, hace ya 80 o 90 años, perdón, y fueron, una vez que dieron un poco la luz, que él decidió que la gente empezase a leerla, pues en un manuscrito a máquina, fueron pasando de mano en mano, casi de forma, como digo yo, de una forma melancólicamente clandestina, aunque ya no hubiese que esconder nada después de la democracia, de la transición, pero parecía que todavía daba un poco de miedo. Y entonces llegaron a manos de Rafael, y Rafael, pues la verdad, me dio la idea, se la dio a más gente que hay aquí, que han custodiado como la familia Aguilar, como Andrés Barrena, que han custodiado estas memorias como un verdadero tesoro, y al final hemos cumplido pues lo que él quería, que se diesen a conocer y conocer la historia de lo que fue su vida y de lo que fue una pequeña porción de la historia de Illona y de la historia de España. Una vez que pues, se editó el libro, que convencimos a Diputación, que ofreció una colaboración estupendísima para poder hacerlo, pues cuadramos la fecha, se terminó de editar y, por supuesto, una vez que hagamos la presentación esta y pasen las Navidades, pues se pondrá a disposición de los vecinos, por supuesto, de manera gratuita y se dará un ejemplar por cada casa. Intentaremos que haya una segunda edición e intentaremos también que lleguen a Alsasua. Por supuesto que hay mucha gente en Alsasua que está esperando que el libro llegue allí. Y una vez que teníamos el libro, pues había que organizar el acto y entonces este acto teníamos que darle la mayor relevancia posible. Y qué mayor relevancia que tener con nosotros a nuestro presidente Juan Carlos, pues un símbolo de Extremadura, un símbolo de muchos socialistas y gente de izquierda como lo era Alonso, y además institucionalmente pues un icono de nuestra democracia aquí dentro de Extremadura. Y entonces hicimos todo lo posible por intentar cuadrar la agenda de Juan Carlos, porque ha sido difícil, porque él tiene muchos compromisos tanto en Extremadura como en España, pero por fin lo hemos conseguido y aquí lo tenemos para que apadrine este libro. Yo creo que va a tener un buen padrino y yo, por mi parte, solamente hacer una pequeña referencia también a mi padre, porque mi padre también sale en el libro. Mi padre también era amigo de Alonso y mi padre a mí me llevó a la residencia suya de Pamplona cuando yo tenía 13 años y recuerdo a Alonso en la biblioteca, lo recuerdo con su pelo cano, con sus ojos grises vivos y que daba una tranquilidad tremenda, además muy dogmático, porque las cosas como son. Él siguió siendo stalinista igual que mi padre, hasta que se murió. Él no concebía que la Unión Soviética pudiese caer ni nada. Lloraron cuando ganamos las elecciones en el 82 con Felipe González, yo los vi llorar. Y la verdad es que recuerdo aquella imagen de Alonso cuando tenía yo 13 años, me acuerdo que será el año 74, 75, cuando todavía vivía el dictador,
pero que, vamos, se explayaron allí en la biblioteca. Y quería leer un pequeño trozo de una reflexión que saqué de un escrito sobre la memoria histórica de Alsasua, precisamente. No es mía, es de alguien de Alsasua que no es el autor. Dice: no hay que ocultar los hechos, ni las causas, ni las consecuencias. El derecho individual y colectivo a conocer la verdad no prescribe. Solo conociéndola se puede evitar la repetición de hechos similares. Placas, diplomas, homenajes son más baratos y muy vistosos, pero no suplen a la verdad. Porque la memoria histórica o empieza por esclarecer los hechos o es nada. Conocer lo ocurrido es higiene mental y ética, y a nadie ha hecho daño nunca como el agua y el jabón, salvo a quienes aman la mugre. Así que yo únicamente volver a reiterar mi agradecimiento a vuestra presencia aquí y hacer la presentación de Antonio Marín, nuestro cronista oficial de la villa, que nos va a hacer una pequeña semblanza del libro y de la situación histórica de aquel momento. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, señor Rafael Navas, familiares de Alonso Barrena, familiares de Antonio Buiza, amigos, paisanos y público en general. No todos los días podemos asistir en un pueblo como el nuestro a la presentación de un libro escrito por una persona aquí nacida. Pues mira por dónde hoy es el día. Y esperemos que no sea el último. Todos sabemos de la existencia de algunos pailones y pailonas cuyas inquietudes literarias y la calidad demostrada de sus escritos les hacen merecedores no solo de ver publicadas sus obras, alguna ya lo ha hecho, sino de hacerles una presentación acorde con sus méritos contraídos. Pero hoy tenemos que centrarnos en la presentación de la autobiografía de Alonso Barrena, a cuyo acto acuden personalidades tan importantes que no necesitan presentación y a quienes yo quiero agradecer de antemano que nos honren con su presencia. No me corresponde a mí hacer un análisis detallado de este libro, pues el protagonismo hay que dárselo a la persona que en justicia le corresponde, que no es otro que Rafael Navas, a quien aprovecho para agradecerle el entusiasmo, dedicación y determinación puestos en este su empeño de convertir unas interesantes hojas mecanografiadas y conocidas por muy pocos en un magnífico libro, a la par que reconocer su gran trabajo de investigación, documentación e ilustración, complemento ideal de una obra que por sí misma bien merece la pena ser leída. Como también es de justicia reconocer la inestimable colaboración de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, que ha sido receptiva a las pretensiones de Rafael para su publicación y difusión, y, cómo no, el interés mostrado por nuestro alcalde, Rosendo Durán. Pero no me sustraigo a la tentación de dar algunas pinceladas, aunque sean breves, tanto del autor como de su obra. Yo no conocía a Alonso Barrena y las primeras noticias que de él tuve me las proporcionó hace ya muchos años un señor de Berlanga del que me hice muy amigo a pesar de la diferencia de edad entre ambos. Se trata de don Antonio Buiza, conocido por el apodo de Peluco. Espero que los familiares aquí presentes no se incomoden si lo llamo por su apodo, porque lo hago desde el cariño y desde el respeto, como ellos bien saben, pero así también lo llamaba Alonso Barrena. Era Antonio Buiza Peluco un hombre equilibrado, inteligente, culto, tolerante, comprometido y, sobre todo, una buena persona. Pues bien, Antonio Buiza y Alonso Barrena, compartiendo trincheras y prisiones, fraguaron una gran amistad
y así lo manifiesta el autor de este libro en alusiones constantes a su paisano, como se le suele llamar. Antonio sentía por Alonso admiración, respeto y una alta consideración que él cifraba, sobre todo, en su intachable conducta, admirable dignidad y sobrada calidad humana. Y se enternecía al recordar los momentos compartidos y no era para menos. A medida que he ido leyendo las memorias de Alonso, he podido confirmar que el análisis que Antonio Buiza Peluco me hacía de su amigo era certero y objetivo, aunque incompleto, tal vez porque no tuvimos tiempo de profundizar en detalles. Ahora ya estoy en disposición de añadir algunos rasgos más de su carácter, aun a riesgo de equivocarme, basándome en las acciones relatadas y comentarios que el propio autor va vertiendo a lo largo del libro. Así pues, podemos descubrir a una persona de condición humilde, sin estudios reglados, conocedora de sus limitaciones, pero de una gran curiosidad y afán de aprender y de superarse, lector impenitente, autodidacta, esforzado, que consigue construir una formación decente que le permite llegar a ser capitán del ejército republicano. Consecuente, disciplinado, decidido y valiente, no duda en asumir responsabilidades cuando las circunstancias así lo demandan. Solidario y comprensivo con sus subordinados, coherente y defensor de la justicia social hasta los últimos momentos de su vida, desea la igualdad y el estado del bienestar para todos los ciudadanos del mundo. Gran analista político, a veces nos presenta la realidad un tanto desenfocada debido a sus apreciables dosis de dogmatismo, idealismo y utopía. Su sinceridad y decencia intelectual le permiten ser objetivo al reconocer que también en el bando republicano se cometieron desmanes y errores, para a continuación apostillar que para nada comparables con los cometidos por el otro bando. Y no le duelen prendas en mostrarse mordazmente crítico con la Junta Nacional de Defensa, a la que llega a tachar de traidora. Pero como en toda obra de carácter autobiográfico, y esta lo es, la realidad es percibida e interpretada fundamentalmente desde la óptica del autor. Y eso hace que en ocasiones defienda ideas y hasta justifique acciones que al menos pueden ser discutibles. De que fue una gran persona, un hombre bueno, como dijera Machado, dejan sobrada constancia las acciones que podemos contrastar al leer el libro, también las informaciones recibidas de las personas que lo conocieron. Y un dato significativo que avala lo anteriormente dicho. Cuando fue juzgado por el Consejo de Guerra, en el informe remitido por las autoridades locales, junto a la relación de delitos por los que se le acusaba, figuraba la siguiente coletilla: de buena moral. ¿Quién sabe si estas tres palabras pudieron haberle salvado la vida? El libro. Formalmente, en este libro, Alonso se nos muestra como un hábil narrador, capaz de captar el interés del lector desde el primer momento, gracias al uso de una prosa ágil y sencilla, no exenta de algunos detalles poéticos. Destacan sobre todo las descripciones precisas, detallistas, rayando en la minuciosidad, tanto de personas como de lugares, de lo que se deduce la gran capacidad de observación y el buen conocimiento que Alonso tenía tanto del terreno, había aprovechado el tiempo estudiando topografía, como de la condición humana, psicología natural. De lo que también podemos colegir que estamos ante una persona sumamente inteligente y de una memoria prodigiosa. Me llama la atención el lenguaje bélico utilizado que, visto con ojos de hoy, nos retrotraen a la idea de las dos Españas tan dolorosamente cantada por Antonio Machado y que yo pienso que no está todavía superada a pesar de tantos años, pero que todos deberíamos hacer el esfuerzo de superarla. En cuanto al contenido, estamos ante un relato desgarrador, emocionante y realista de un cronista privilegiado de guerra que sale de su pueblo ilusionado y esperando que con su sacrificio
puede contribuir a la creación de una España mejor, una sociedad más justa, y vuelve 10 años después, derrotado y abatido, después de 3 largos años de combate y recorrer durante otros 7 diferentes centros penitenciarios, sufriendo toda clase de privaciones, necesidades, humillaciones, sufrimientos, injusticias y un largo etcétera de adversidades. Finalmente, recala en Alsasua, tiene la suerte de conocer el advenimiento de la democracia y con ella haber reconocido sus servicios como capitán del ejército republicano, disfrutar durante muchos años de los avances sociales que la democracia nos trajo y gozar de un sueldo y una pensión dignos que le permitieran durante sus últimos años vivir con la dignidad propia de todo ser humano, como él mismo reclama. Murió en Pamplona en el año 1997, fiel a sus principios políticos, en una residencia de ancianos. Y quiero terminar con unas reflexiones. Casi siempre, por no decir siempre, las guerras las provocan los poderosos y las padecen los pobres. Una guerra es el más adecuado de los escenarios posibles para que entren en escena lo peor de la condición humana. Y si todas las guerras son injustas, crueles y devastadoras, germinadoras de odios y de rencores, una guerra civil es, además de incomprensible y evitable, más dolorosa por las secuelas y cicatrices que dejan en la ciudadanía. Ya sé que unos se sublevaron y otros se defendieron. Ya sé quiénes fueron los rebeldes y quiénes los defensores del orden legalmente establecidos, aunque la propaganda de los vencedores invirtiera los términos de la ecuación. Pero cuántas víctimas, cuántos huérfanos, cuántas viudas, cuánta hambre, cuánta miseria, cuántas humillaciones, cuántas venganzas, cuánto odio, cuánto rencor, cuánto revanchismo, cuánto exilio y cuánto tiempo. Eso, además, hay que ver lo que dura una guerra civil. Pocos, por no decir ninguno, de los que estamos aquí vivimos en aquellos años y, sin embargo, todos la tenemos presente como algo que hubiera pasado recientemente. Y es que la guerra sigue presente. Basta rascar un poco y aún surgen rescoldos de aquella inmensa hoguera. Por eso entiendo que ya es el momento de ir pasando páginas de este negro pasado, una vez hayan sido restañadas, claro está, las heridas y restituido la dignidad y el honor de los que durante tantos años fueron olvidados. Hace unos días hemos celebrado el 40 aniversario de nuestra actual Constitución. Llevamos más años de democracia que años duró el franquismo. ¿No sería prudente que nos centrásemos más en lo que nos une que en aquellos abominables años de la dictadura? El tránsito de la dictadura a la democracia no fue fácil, pero tuvimos la suerte de contar con políticos con alturas de mira, algunos se encuentran hoy entre nosotros, que supieron anteponer los intereses generales a los particulares en pro del entendimiento y la concordia para hacerla posible. Por eso, cuando escucho a algunos políticos actuales decir que hay que acabar con el régimen del 78, no puedo menos que estremecerme. La etapa constitucional ha sido la que más paz nos ha proporcionado, la que más progreso nos ha traído y la que más conquistas sociales ha cosechado. Sigamos cultivando la Constitución, adaptándola, si fuera necesario, vía reformas a las necesidades que los nuevos tiempos demanden y no permitamos que vuelvan a repetirse hechos cuyas consecuencias duren tantos años. Que la lectura de este libro nos ayude a convencernos de que el camino no puede estar en el enfrentamiento, sino en el entendimiento, y que acontecimientos como los que en él se narran no tengan ya cabida en nuestra sociedad. Y aprendamos del espíritu de la transición para que la reconciliación sea un hecho definitivo y auténtico. Ese es al menos mi deseo. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Antonio sus palabras, que casi al 100%
Bueno, por no ir a la búlgara, comparto completamente. Ahora, a continuación, os voy a presentar a mi amigo Pepe Castaño, José Francisco Castaño, teniente alcalde del Ayuntamiento de Llerena, diputado provincial de nuestra excelentísima Diputación de Badajoz, que ha sido la que nos ha editado el libro, la que ha colaborado con nosotros en todo momento para que esto sea una realidad. Y ya que su presidente, por motivos de agenda, no puede estar con nosotros, ¿quién mejor para sustituirlo que Pepe Castaño? Sí, cuando quiera. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, como bien dice Rosendo, excusar la presencia de nuestro presidente, pero la verdad es que las agendas a final de año es tremendo y no ha sido posible que él pudiera estar aquí. De todas maneras, yo estoy encantadísimo en estar aquí, un sitio en donde asiduamente suelo venir. Tengo muchos y buenos amigos, unas veces por cuestiones de trabajo y otras también he de decir que tienen un vino extraordinario y que a mí me gusta llevarme de aquí algún vinillo que es magnífico. Cuando me dijeron lo de venir, yo de todas maneras iba a venir. Sabiendo que venía Juan Carlos, estaba claro de que yo iba a venir. Eso era una cuestión. Lo que no sabía yo es que tenía que intervenir. Entonces, por un lado, alegría y por otro no tanto, ¿no? No tanto, porque claro, hablar con Juan Carlos, imagínate, pero la alegría es que hablaba antes. Porque claro, hablar detrás de Juan Carlos ya es un problema serio. Y no lo digo yo, que lo dicen gente muchísimo más catalogada que yo, ¿no? Es verdad que, como digo, en Aiones es un sitio que para mí es muy familiar, porque además también tengo familia aquí y allí los veo, ¿no? Llegué a la política de la mano de mi amigo Valentín Cortés, y desde luego mi ideología desde el principio estaba claro que era la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Alfonso Guerra. Es cierto que ahora cuando se dice algunas veces, pues yo no sé, esto es que antiguo, no sé, yo pienso que el socialismo no es antiguo ni moderno, es socialismo puro y duro, ¿no? Cuando estaba hablando antes Rosendo, la Diputación, la verdad es que tenemos el enorme placer de poder editar todo este tipo de material, todo este tipo de libros que en cualquier sitio y de otra manera no se podrían hacer seguramente, porque bien es cierto que este libro de Alonso pues no viene a ser más que otro libro más, por supuesto único en Aiones, pero que es un libro más de esos testimonios tan importantísimos que cada uno de los pueblos tiene. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha reflejado Antonio. Este es un tema en donde llevamos unos meses, unos años, en donde la concordia parece que se nos ha olvidado un poco, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de democracia y de estas palabras tan enormes, creemos que esto está y queda ya de por vida. Pues no, yo creo que esto hay que defenderlo y lucharlo todos los días. Esto no está hecho y en los últimos tiempos estamos viendo que hay gente que no sé si es que se le ha ido la cabeza o no lo sé, ¿no? Pero creo que desde luego estamos muchísimos más por lo que Antonio decía, la concordia, la paz y sobre todo el avenimiento a las buenas costumbres. De hecho, como bien decía, en estos últimos 40 años jamás se ha sido más fructífero en este país que durante estos 40 años que hemos tenido de Constitución y de concordia. Estoy de acuerdo con lo que dice también, indudablemente. Si hay que modificar Constitución, pues se modifique, pero siempre dentro del respeto que todos nos debemos. Como digo, esta es la historia de un hombre que yo en la parte del libro que hasta ahora he leído, he tenido la oportunidad de leer desde que me lo diste, aproximadamente una tercera parte, y me parece, pues, sobre todo un hombre íntegro en sus convicciones, como todos los de aquella época que creyeron en aquella república que por H o por B, pues terminó siendo
pues lo que todos conocemos, ¿no? Bueno, todos no, hay algunos que se dedican a revisar ahora la historia y demás, ¿no? Pero bueno, de los que desde luego está clarísimo que fue un golpe de Estado en toda regla, y vuelvo a decir, yo no quiero extenderme más, lo único que sí quiero decir es que, como he dicho antes, es un tema que debemos de cuidar día a día, que los tiempos ahora mismo están revueltos, no convulsos, como dicen algunos. Yo creo que tampoco es para llegar a la exageración, si es cierto que están revueltos y un poco raros, pero que lo vigilemos, porque de nosotros es la obligación, y además también la obligación de dejarle, sobre todo lo más importante, a los que vienen detrás, una nación, un país como el que a nosotros nos dejaron nuestros padres. Por todo lo demás, vuelvo a repetir, encantado de estar aquí. Por supuesto, el estar con Juan Carlos para mí un verdadero honor, y ya digo, encantado con volver, y para mí mi enhorabuena por el trabajo, por supuesto también al autor, y nada, a seguir en la lucha, que para eso estamos. Rafael Navas nació en Sevilla. Está vinculado con Aillones por lazos familiares. Está casado con Toñi Martín, que hoy nos acompaña. Nieta de Bernardo Murciano González, el que fuera el último alcalde de Aillones en la Segunda República Española. Siendo muy joven, inició su andadura laboral en el año 1968, trabajando en un medio de comunicación de la época, La Voz del Guadalquivir. Fue represaliado y despedido por mostrar sus discrepancias en asuntos laborales. En 1973 pasa a formar parte de la plantilla en la empresa automovilística Fasa Renault en Sevilla. Tras algunos momentos de conflictos laborales, es despedido junto con otros compañeros por participar en una huelga, siendo estos readmitidos por la presión de los trabajadores. Por aquellos motivos se relaciona con el gabinete de abogados laboralistas de Felipe González, al que conocería. Asimismo, Rafael Escuredo, el que más tarde sería presidente de la Junta de Andalucía, y ejerció su defensa en un juicio por sanción laboral en los juzgados franquistas. En 1974 se afilia a UGT en la clandestinidad, y años más tarde participaría en la constitución de la sección sindical de UGT Renault, desempeñando el cargo de secretario de organización en diferentes mandatos hasta el año 1988, participando activamente en las negociaciones de los convenios colectivos de Fasa Renault España. En 1988 ingresa por oposición pública en la Radio Televisión Andaluza, Canal Sur, constituyendo la sección sindical de UGT Radio Televisión Andaluza, ejerciendo el cargo de secretario general en varios mandatos, participando en todos los convenios colectivos de la empresa hasta 2016, año de su jubilación. En estos periodos ha ejercido en varios cargos orgánicos del sindicato UGT, tales como secretario del sector de comunicación de UGT Andalucía, miembro del Consejo Económico y Social de Andalucía y actualmente miembro del Consejo Asesor de Radio y Televisión Andaluza. Desde el 2008 compagina su trabajo y tiempo de ocio con la investigación en temas y asuntos relacionados con la memoria histórica, siendo su primer trabajo de investigación el del último alcalde de Aillones durante la Segunda República, Bernardo Murciano, y el más reciente sobre las memorias de Alonso Barrena Morena. Así que, Rafael, te dejo todo tuyo el atril y lo que nos tengas preparado. Muchas gracias, buenas noches. Agradecer la acogida de Aillones, y vamos a ver un pequeño vídeo de unos minutos que refleja imágenes que van ilustrando el libro, simplemente para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de tener un ejemplar del libro. Cuando quiera.
Asturias la roja, vivan las compañeritas, viva la que tiene amores con cualquier buen socialista. Que viva Asturias la roja. Viva la que tiene amores con cualquier buen socialista.
Bien, unas imágenes valen más que 1000 palabras. Se han dicho muchas cosas esta noche y yo quería contribuir pues con unas imágenes que en este caso van en el libro que ustedes vayan a tener. El libro tiene su importancia y su trascendencia. Se ha dicho que es un libro más, es cierto, es un libro más, pero es un libro que hace un acto de justicia. En este caso, la justicia ya se había hecho en parte, porque fue un gozo para él cuando un gobierno socialista, a través de la memoria histórica, le reconoce su condición de militar republicano y le concede una pensión que compagina con la que tenía anteriormente y, por lo tanto, ya se hizo una parte de justicia. Esta de hoy es otra parte más de justicia, porque él había escrito sus memorias y su voluntad era darla a conocer. Por lo tanto, el tenerla secuestrada, el no haberla sacado o no sacarla, estaríamos de alguna forma traicionando su pensamiento, su idea, su voluntad. Entonces, está pensado desde unas distintas perspectivas. Aparte de hacer justicia, se está pensando en presente y en futuro. No en abrir heridas, ni mucho menos. Simplemente yo no voy a entrar a desglosar nada del libro porque ya se ha dicho bastante y ustedes tendréis la oportunidad de tener ese libro y sacar vuestras propias conclusiones. Pero está pensado en presente y en futuro, en unas generaciones que lo de la guerra le va a sonar como Isabel II, muy lejano. Por lo tanto, hay nombres que ya de por sí no le suenan. Le puede preguntar a cualquier chaval por algún político o algún militar o cualquier persona relacionada con la guerra civil y le sonará chino. Por lo tanto, la ilustración, porque en principio, como bien se ha dicho, era un manuscrito escrito a máquina y además escrito seguro que en la residencia donde él estaba, que fueron los últimos años más felices de su vida, porque su vida, a través del libro lo veréis, ha sido muy difícil, muy dura. Pasa desde su nacimiento y tiene su primer accidente siendo un niño, que le dejan secuela para toda su vida, quemaduras de un accidente infantil, y a partir de ahí todos fueron desgracias y, en definitiva, cuando alcanzó su satisfacción fue ya en la democracia, cuando conoció a su mujer, Ana, y vivió sus últimos años en la residencia. Como digo, está pensado en futuro porque él narra su historia y hace referencia a campos de concentración, imágenes que se han buscado en los archivos para darle contenido y que la persona que lea, cuando él hace referencia a un campo de concentración, pues tenga una imagen de ese campo de concentración. Cuando habla de un personaje que ha tenido relación en su vida, en la guerra y demás, se busca imágenes de esas personas. Inclusive puede que haya algunas imágenes sorprendentes, ¿no?, en el libro. Por ejemplo, muy cercana de aquí, de Llerena, pues hay fotografías donde se ve en la plaza central de Llerena cadáveres de personas que fueron asesinadas en el alzamiento. Narra muchas cosas, sobre todo habría que estar en el papel y ponerse en ese momento en el papel de cuando él empieza a narrar su historia, su juventud. Él empieza trabajando en el campo, retirado de Ayllón, con lo cual tenía dificultades para la escuela. Él se consideraba analfabeto, pero consigue, con su esfuerzo, aprender a leer y demás. Empiezan sus inquietudes, porque ve la injusticia que hay en ese momento. Y, por lo tanto, empieza a motivarse y a comprometerse políticamente. Se afilia inicialmente en la Juventud Socialista de Ayllón y le toca vivir la República y luego el alzamiento, lo que es la guerra civil. Él narra ahí muchas anécdotas y muchas cosas, ¿no?, muy curiosas. Por ejemplo, que él con un grupo de chavales de su edad, jóvenes, montaban en un montículo cercano a Ayllón un punto de observación y con unos prismáticos veían salir camiones de Llerena cargados de personas que iban al cementerio y que salían del cementerio sin personas, ¿vale? Ya podéis hacer una idea, ¿no?, de lo que él vivió.
El frente estaba entonces en Llerena, cuando él se repliega y se va a Zuaga. Y a partir de ahí tiene claro que va a defender la democracia, la república y que quiere luchar contra el fascismo. Se alista voluntariamente, se va a Madrid y se alista en el primer batallón que encuentra, el más cercano, porque lo importante era combatir el fascismo. Y se alista en el batallón Lenin. A él no le importaba qué batallón pudiera ser, simplemente que quería combatir. Anécdota curiosa. La República tenía necesidades de personal cualificado, militares y demás. Como él hizo el servicio militar y alcanzó la graduación de cabo, tenía algunos conocimientos militares. Entonces, cuando ingresa y se alista, automáticamente lo designan sargento por sus conocimientos militares y demás. Son cosas curiosas, ¿no? Y en su acción de guerra, se ha dicho ya, llega hasta el grado de capitán, con los distintos nombramientos de escala, alférez, teniente y demás. Todo eso ha sido investigado por mi parte y contrastado. Tengo los documentos donde están esos nombramientos publicados en el Boletín Oficial de la Guerra y todo lo que eso comporta. Como digo, lo que se pretende en el libro pues, es que la futura generación pues, tenga también constancia y conocimiento de aquellos hechos acontecidos. Y como bien se dice en algunos sitios que no se sabe realmente quién es el autor, aquellos pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Esperemos que esto sirva para no tener que repetir la historia, ni mucho menos, y por lo tanto que este libro contribuya a ese conocimiento y a ese acto de justicia, como he dicho anteriormente. Espero que os guste el libro. Hay personas que le puede parecer duro, otros pues, simplemente sacarán sus conclusiones una vez que lo lean, y espero que se pueda sacar una segunda edición para que pueda cubrir las necesidades y demandas que el mismo está generando ya. Por mi parte, no me quiero extender, he puesto esas imágenes que son propias de la ilustración del libro, algunas de ellas es un resumen que pasa desde su familia, su padre, sus hermanos y demás, la etapa de la República y el alzamiento, ¿no? Todo comprimido en un espacio muy corto de tiempo hasta el final de su vida, que fue en la residencia en la que estuvo los últimos años. Y por mi parte, nada más. Espero que el libro, bueno, sea del agrado de todos y nada más. Muchas gracias a todos. Cuando buscas en Wikipedia Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dice profesor universitario y político español. Eso dice. No le habrán preguntado a ningún extremeño porque para nosotros es un poquito más, me parece a mí. Yo no voy a desgranar ni el currículum, ni tampoco voy a enumerar los cargos que has desempeñado, ni las responsabilidades que has tenido, porque estoy seguro que todos tenemos conocimiento de tu trayectoria política. Solo decir que es un hombre con el que los extremeños y muchos españoles nos sentimos identificados. Coherente, valiente, que cuando habla expresa casi siempre lo que estamos pensando y que otros no se atreven a decir. Un hombre que ha puesto siempre a Extremadura delante de cualquier otro interés, tanto personal como político. Y un hombre, en definitiva, honesto y honrado, que es lo mejor que se le puede decir a alguien que se ha dedicado a lo público. Yo tenía ganas de que vinieras algún día, de manera un poco más formal, a nuestro pueblo. Si mal no recuerdo, viniste en campaña ya por el año 83, ya te lo he recordado. Te vi en el bar de Luis, nos vimos. Joaquín también estaba. Y luego, de manera privada, sé que has estado aquí de vez en cuando. Qué trabajito le ha costado a María cuadrar tu agenda, pero sé que ha sido tu deseo de acompañarnos el que ha hecho posible que estés hoy entre nosotros, apoyando esta publicación que hoy presentamos y que es un trocito, como yo dije antes, de nuestra historia contada en primera persona. Así que mejor padrino no puede tener esto. De nuevo, gracias por estar en Ayona y es un honor haber compartido contigo tribuna. Cuando quieras. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por haber querido venir a acompañarnos
en lugar de estar viendo a Real Madrid, que es lo que habrán hecho algunos. Saludo a los miembros de la mesa, a Antonio, a Paco, a Rosendo y a Rafael, a la familia de Alonso, de don Alonso para mí, que ha venido desde Alsasua, Cerejo, pueblo que ha sonado últimamente con mucha insistencia, como consecuencia de algún suceso desafortunado con 2 guardias civiles. Y les saludo a todos ustedes y comenzaré diciendo que me ha hecho gracia cuando ha presentado Rosendo a Rafael y decía que en el año 73 fue a ver a Felipe González a su despacho laboralista porque habían tenido una huelga en Renault. Ese mismo año fui yo también, con Alfonso Guerra, al despacho de Felipe. Teníamos la huelga los trabajadores de Sevilla y los universitarios de Sevilla. A nosotros nos cerraron la facultad todo el año. Pero tuve menos suerte que seguramente que Rafael, porque Felipe González, que en aquel tiempo era bastante rojo, cuando Alfonso Guerra nos presentó a 19 estudiantes que nos habían expedientado, pues Felipe miró los papeles y dijo, esto está perdido. No le interesaba mucho, porque consideraba que los estudiantes éramos gente, en fin, que bueno, que servíamos para hacer manifestaciones, pero no era la lucha obrera, que eran los que tenían, los que estaban en las fábricas. Y así tuve yo que ir para Francia, y allí fue cuando me enteré precisamente de la caída de la dictadura de Portugal, que después tuvo una influencia importantísima en la caída de la dictadura española. He leído el libro entero, y también me ha traído muchas reminiscencias. Mi padre también estuvo en el frente, en la ciudad universitaria, en Moncloa. Mi madre contaba que por las noches las mujeres iban a darle comida al frente, porque mi madre vivía en Madrid, como mis 2 hermanas, yo soy el primer extremeño de mi familia, y mi padre estuvo también en un campo de concentración como Alonso, y mi padre estuvo también represaliado durante muchísimo tiempo. Por eso me ha venido mucho. E incluso, decía Rosendo, dice que Alonso se murió siendo muy cabezón, defendiendo a la Unión Soviética, igual que mi padre. Porque mi padre nació en el 11, él en el 7, y murió en el 96 y en el 97. Y a mí todavía me cuesta trabajo, cuando veo la selección española de fútbol, me cuesta trabajo alegrarme cuando gana. Porque durante muchos años vi el fútbol, la selección española, con mi padre. Y mi padre se cogía unos cabreos cuando ganaba la selección en tiempo de Franco, porque lo utilizaban políticamente en beneficio del régimen. Y eso a mí me quedó grabado. Entonces yo cuando estoy viendo el fútbol y meten un gol digo, me alegro, que me gusta que gane la selección española, pero en el fondo, estaba casi deseando que perdiera, porque eso es lo que le pasaba a tanta gente que tuvieron su fe y su confianza en un régimen que terminó muy mal, que era el régimen soviético, el régimen comunista de la Unión Soviética, que terminó en un auténtico desastre, no porque Reagan quisiera, como dice Alonso en su memoria, sino porque era un desastre de régimen, y porque terminó malamente. El libro, como ya se ha dicho tanto por Antonio como por los que me han precedido en el uso de la palabra, habla sobre todo de la guerra civil. Es decir, el libro es un recuento de lo que pasó este hombre en la guerra civil. Es un libro más, como ha dicho Paco, porque este tipo de libros o lo publican instituciones o no lo publica casi nadie. Entonces es un libro más de los que la Diputación Provincial de Badajoz lleva haciendo para que puedan ser publicadas cosas que seguramente, si no es por ella, por la institución provincial, seguramente quedarían en el anonimato sin posibilidad de ser publicado. Cualquier otro acontecimiento que no sea una guerra civil o que no sea la guerra civil que se vivió en España, termina a los 82 años con las cenizas frías. Sin embargo, una guerra civil es bastante difícil que las cenizas estén apagadas. Las cenizas siempre después de una guerra, donde ha habido un enfrentamiento entre hermanos, entre ciudadanos, es difícil enfriar las cenizas, muy difícil. Quienes se acerquen a este libro, que hoy estamos aquí presentando, con una curiosidad malsana,
para intentar ver cómo arrimo el ascua a mi sardina, los de un lado o los de otro lado, los herederos de una parte o los herederos de otro, se está equivocando. Porque el libro no está hecho para ver quién saca beneficio de lo que ahí se dice. El libro tiene, desde mi punto de vista, otro tipo de intenciones. Porque muchos buscarán y dirán, voy a ver la página tal que está diciendo que está hablando de no sé qué, de lo que pasó en Llerena, es verdad, mentira, estarán cada uno dando su versión. ¿Y qué? ¿Qué importa 82 años después? Si lo que se dice es más cierto o es menos cierto. Tiene más errores o tiene menos errores. El propio Alonso reconoce muchas veces que la memoria le falla de vez en cuando y que, por lo tanto, no hay que acercarse a este tipo de lecturas con la idea de ver cómo soy yo capaz de descubrir la verdad o la mentira de lo que ahí se esconde. Porque ahí lo que se esconde es una vivencia, unas veces con lagunas y otras veces con errores. Tenemos ya que ser, 82 años después, que han pasado 82 años, tenemos que ser gente ya con mayoría de edad para enjuiciar estas cosas. De manera que seamos capaces de recuperar las dos Españas. Recuperar las dos Españas. Y ser conscientes de que si no recuperamos también la España que perdió en las trincheras, seguiremos hablando y teniendo dos Españas en lugar de una, que es lo que se ha dicho aquí, que interesa hacer para que no vuelva a ocurrir. Déjenme que les diga de otra manera. Teníamos la España de Franco, pero llegó la democracia y es justo que se recupere el patrimonio de la otra España que fue durante tantísimos años silenciada. También aquellos que perdieron la guerra eran españoles, también eran españoles. La literatura, y esta obra biográfica es parte de literatura, sobre los hechos de la guerra civil y sus efectos, no ha de verse en ningún caso por parte de los ganadores o de los que, aunque no pelearon, se sienten herederos de los ganadores, como un intento de traficar con los sucesos, posicionándose a favor de los que militamos en la izquierda. Hay gente que piensa que este tipo de literatura se hace para traficar con la historia, para cambiar la historia, para ver si somos capaces de demostrar que fue la izquierda quien ganó la guerra. Y no es verdad. Ya lo dice Alonso en sus memorias. La guerra la ganó Franco, punto y final. Eso no es la discusión. Ese no es el debate. No venimos aquí a cambiar la historia. No venimos a intentar darle la vuelta. La guerra la ganó Franco. Es evidente. Esta es la historia de un perdedor. La historia de Alonso es la historia de un perdedor. Pero no debemos ignorar que algunos ganadores de esa guerra, algunos, fueron también sufridores de esa misma guerra. Es de estar igualmente en sintonía de comprensión con aquellos soldados ganadores, también dignos de consideración, porque muchos de ellos no quisieron hacer una guerra cuyas consecuencias padecieron. Hemos visto hace unos años la guerra de Yugoslavia. ¿A quién se juzgó en el Tribunal Internacional? ¿A los soldados que participaron de una u otra parte? No, se juzgó a los generales, a los que habían estado propiciando ese tipo de guerra, no a los soldados. Los soldados de una parte y los soldados de otro, para mí, merecen todos los respetos. Algunos de esos soldados, algunos de esos combatientes ganadores, en efecto, también fueron arrancados de sus hogares. También dejaron a sus padres, también dejaron a sus hijos, también dejaron a su mujer, también dejaron a su familia. También dejaron huérfanos. Los lanzaron a un combate en los que muchos no quisieron participar. Les obligaron a sobrevivir entre la pólvora y la sangre. Sin querer combatieron, sin querer mataron y sin querer murieron. Aquella guerra asustó tanto a muchos de los que ganaron como a los que perdieron, porque al final todos perdieron y todos perdimos. Perdió España. Recibir el encargo de matar a compatriotas era una sin razón y esa tortura la sufrieron tanto los vencedores como los vencidos. Esa es, a mi modo de ver, la enseñanza que puede desprenderse de esta autobiografía. Y la mejor opción para que los que militamos en democracia y queremos recuperar la España total, no nos desanimemos. La historia de la humanidad era la narración ininterrumpida de enfrentamientos. En la Biblia ya vimos que el primer enfrentamiento entre Caín y Abel. La guerra, cualquier bando bestializa al soldado, lo dice Alonso en sus memorias. Estamos viendo en televisión
cómo los soldados programados para matar matan incluso a inocentes sin necesidad y fuera de las trincheras. En la autobiografía de Alfonso Barrera Moreno, que me lleva hoy a tales reflexiones, se evidencia la bestialización de una parte de los golpistas, de los insurgentes, pero eso no disculpa a los demás combatientes que también se excedieron. Así lo reconoce el propio autor en su biografía y así lo ha dicho, no sé si el alcalde o Rafael. El viejo histórico militante Ramón Rubial, que fue presidente del Partido Socialista Obrero Español hasta su muerte y que estuvo 23 años en la cárcel franquista por defender el socialismo, dijo un día: nosotros, los socialistas, no estamos ajenos a la comisión de algunos pecados en la guerra civil, y no precisamente pecados veniales. Quiero decir que para un demócrata de verdad, aunque milite en la izquierda, no deberá ser objeción la apertura de espacios que lleven al análisis o a tribunas públicas donde pueda chequearse la actuación de la República, la Revolución del 34, cuáles fueron sus errores, etcétera, etcétera. Y así lo hace Alonso Barrena cuando critica duramente a los dirigentes de la República en la primera etapa, en el primer bienio. Y más duramente todavía a los dirigentes de partidos de izquierda y sindicalistas cuando el golpe tiene lugar en su primer año. No es guerra civilismo estudiar los excesos de los vencedores, pero tampoco ha de serlo entrar en la averiguación de las torpezas republicanas, porque una y otra cosa forman parte de esa España total a la que me refería antes. Sí, que se indaga hasta la saciedad para limpiarnos todo mejor la mugre que conlleva meter debajo de la alfombra la memoria, la basura de las equivocaciones. Pero de igual forma, como medio completo de higiene, porque no tiene sentido asear solo medio cuerpo, tenemos que aceptar que se estudie el periodo completo de la guerra civil, también por los excesos que protagonizaron los vencedores de la guerra. El soldado ganador y el soldado perdedor merecen el mismo respeto, pero no lo merece el asesino, ese otro personaje que se lo cuenta Alonso, que instalado a veces en la retaguardia era el manijero, que señalaba los ajustes de cuenta en frío y sin piedad. Cuenta cómo llegaban los falangistas al campo de concentración donde estaban y los formaban por las noches y señalaba con el dedo ese y ese. Esos eran los que fusilaban. Esos no merecen ningún tipo de respeto, porque esos no estaban defendiendo sus ideales de uno u otro signo en la batalla, sino que estaban ajustando cuentas como vulgares asesinos y criminales. Y a eso no hay que tenerle ningún tipo de respeto ni ningún tipo de consideración. Los asesinos de un sitio o de otro, de un lado u otro del frente de combate, nunca deben ser recibidos con honores por nadie, porque entonces si metemos a todos en el mismo saco, estamos permitiendo la historia y el sentido ético con el que hemos de interpretarlo. Y diré algo más, para que se entienda mejor el grado de generosidad que posturo. Fíjense todo en el detalle significativo siguiente. Se tuvo que declarar el año 2006, año de la memoria histórica. Y esto no solo es un síntoma, reflejo de la dificultad que se tuvo tantos años para poder rescatar del olvido la vida, la obra y las circunstancias de la España perdedora, que estuvo durante 40 años prácticamente en el olvido total y absoluto. Y la razón debe llegar a todos y hacernos comprender, si no es una vergüenza y desde luego una situación que hayamos tenido que esperar tantísimo tiempo para que se pueda tener memoria viva de los hechos que ocurrieron, de todos los hechos acaecidos. Hace unos años hubo un accidente de un avión, el Yak 42. Murieron 70 y tantos militares. Los trajeron en ataúdes y no se sabía de quién era cada parte del cuerpo. Y todos los españoles nos indignamos porque entendíamos que tenían derecho los familiares de esos soldados a enterrar dignamente a sus muertos. Si nos pareció sensato que se enterrara dignamente a 75 soldados muertos en un accidente, ¿cómo no se va a entender que se entierre dignamente a tantos y tantos que están olvidados en las cunetas y en las paredes de los cementerios? La autografía de Alonso Barrena, que ha recuperado Rafael Nava, no pretende afilar, desde mi punto de vista, Rafael, el arma arrojadiza, sino que es una idea noble para devolver al pasado nombres y circunstancias
a fin de que también moren en los vivos esas páginas reencontradas con toda la dignidad posible. Aquellas víctimas y sus descendientes no quieren ya sacar los colores a nadie, ni buscar afrentas ni pedir venganza. Me parece que ese no es el espíritu de las víctimas del franquismo. Así que miremos con desconfianza a quienes nos traen esa otra parte de la España que se olvidó. No veamos en esta biografía de Alonso Barrena y en la edición crítica de Rafael Navas un intento bastardo de ellos, de los que la hicieron, de los que la escribieron, de sus familiares, porque ambos, tanto Rafael como Alonso, son unos contribuyentes insustituibles para la recuperación de esa otra parte de nuestra trayectoria como pueblo que es tan leal y digna de consideración como la otra que durante tantos años sí ha pervivido. Así lo dice Rafael Navas en su prólogo. Creo que Alonso Barrena, aunque pueda ser uno más entre los muchos ignorados de nuestra historia, no merece el desconocimiento y el olvido. La mayor parte de los contendientes de la guerra civil fueron víctimas vencidas y víctimas vencedoras. Otros, los menos, fueron los culpables de subvertir un orden que estaba democráticamente constituido y cimentado. Aquí solo nos oponemos a que se reivindique el nombre del asesino, porque ello sería hacer apología del mal, y eso no contribuye a consolidar la democracia sobre la base de los buenos deseos y de la verdad. No podemos ni debemos bendecir lo criminal, pero sí que queremos que cada uno reivindique la memoria de quienes, sin ser culpables, padecieron, murieron y encima fueron olvidados. Autobiografía, el libro que tenemos aquí, es un texto que viene a dar fe de que el hombre es capaz de lo más hermoso y de lo peor, como tantas veces ha ocurrido y sabemos por la historia. El hombre y la mujer, el ser humano, es capaz de lo más hermoso y de lo más ruin, de lo más miserable y de lo más bajo, pero también puede ser protagonista de increíbles grandezas, entender la necesidad de dar nombre y sitio a los que no tuvieron, sino olvido, es una verdadera muestra de grandeza. Autobiografía es sobre todo memoria, memoria y un ejercicio saludable y pacífico frente a la vieja desesperación. Hay un capítulo donde describe cómo cuando sale de la cárcel Alonso, los familiares de los presos que allí quedan hacen una recaudación, llaman a sus mujeres para que vayan a la estación a entregarle comida y ropa que finalmente no se le pudo entregar, no porque no estuvieran, sino porque tanta gente había en esa estación que Alonso no fue capaz de divisar a sus familiares. Ya sé que mis palabras se han salido fuera del mapa topográfico y del rito convencional usado para presentar un libro. Discúlpenme por ello, pero quiero aprovechar esta autobiografía para contribuir sin saña, sin rencor y huérfano de cualquier resquemor al intento bien intencionado que mueve el proyecto de recuperación de la memoria que nos hacen Alonso Barrena y Rafael Navas. Y ese intento lo hago yo aquí hoy, creo que ya curado contra tentaciones añejas e inoperantes de enfrentamientos. Lo dice quien lleva en su cartera un carnet de depurado. Ese carnet de depurado está a nombre de Ponciano Rodríguez Rivas de Neira, era mi padre. Su nombre y su trayectoria son patrimonio de mi alma, y yo desde la izquierda, vivido lo vivido, y aprendido lo aprendido, y escuchado también de labios de gente del otro lado, confesiones de dolor y desasosiego, porque no quisieron ser protagonistas de lo que hicieron, confieso que no albergo resquemor alguno. Pero comprendo en toda su dimensión humana la esperanza, la última esperanza para brindar el último homenaje a los anónimos e ignorados, gracias a una autobiografía que no es vengativa ni rencorosa. Es una historia que no daña a otros, pero que sana y reconforta a los que son herederos de sangre y de ideas de aquellos a los que se le arrancó del libro de los sucesos las páginas de su sencilla y también honesta trayectoria. Gracias. Decía Azaña que en España la mejor manera de guardar un secreto era escribir un libro. Pero hablando de estas memorias que ya son un libro y en un tiempo fueron secretas, creo que sería más adecuado citar a Cicerón, que dijo que el que sufre tiene memoria. Y aquí hubo sufrimiento y mucho. Así que muchas gracias por haber asistido. Y ahora, pues, si queréis pararos a tomaros una cervecita y una copa, pues a disposición.
Si queréis preguntar algo, a disposición. Pues yo creo que de otro tema cualquiera, seguro que hay gente que podría preguntar. Los micrófonos están habilitados, ¿eh? Si quieres. A ver. Pues lo voy a... Vamos a ver. Sí. Voy a poner un ejemplo de fútbol, ya que empecé antes hablando del Real Madrid. Cuando se hizo la transición, en el año 76, 77, la gente que militábamos en partidos políticos fuimos capaces de sentarnos a negociar una salida al régimen autoritario y dictatorial para hacer una democracia en España. Éramos gente de pelaje radicalmente distintos. Cuando yo fui diputado en contra de mi voluntad, porque yo no quería ser diputado, a mí me gustaba la carrera universitaria, yo quería ser profesor de la universidad, lo que soy. Pero Alfonso Guerra me juró y me perjuró y me obligó a ir de número 3 por la provincia de Badajoz, diciendo que solo íbamos a sacar el número 1. Salí diputado y nunca he sabido si me engañó o se equivocó. Se lo he preguntado 1000 veces y nunca me lo ha aclarado. Yo creo que me engañó. Sí, porque no Alfonso Guerra es un experto en temas electorales y yo me acuerdo además cuando yo vivía en Sevilla, él aparecía por allí de vez en cuando, venía de París y nos daba una lección de campañas electorales. Y decíamos, ¿para qué nos dará una lección de campañas electorales? Si aquí en España no hay elecciones, estaba todavía vivo Franco. Pero ya él estaba aprendiendo y era un experto. La prueba es que en el año 82, cuando gana el PSOE las elecciones espectacularmente, Martín Villa salió diciendo PSOE 201 diputados. Y dijo Alfonso Guerra, no, son 202. Y Martín Villa decía, no, los datos son 201. Y dice, bueno, mañana aparecerá el que falta. Y apareció, eran 202, llevaba él toda la razón. El caso es que fui al Congreso de los Diputados en el 77 y cuando vi bajar por una de las escalerillas del Congreso de los Diputados, que estaba unos escaños que estaban detrás del mío, a la pasionaria, Dolores Ibarruri, del brazo del poeta Rafael Alberti, caminando con un silencio sepulcral en el Congreso de los Diputados, caminando hasta la mesa del Congreso, donde se iba a constituir por primera vez en la democracia la mesa de edad, los más jóvenes del Congreso con los más mayores, y darse la mano con gente que había servido al régimen hasta ayer. Yo me di cuenta de que allí se iba a hacer algo muy importante. No creo que en aquel tiempo hubiera más sintonía entre Santiago Carrillo y Fraga, o entre Alfonso Guerra y Martín Villa, o entre la pasionaria y Blas Piñar, que estaba por allí, que era de... No creo que hubiera sintonía, no había sintonía. ¿Qué es lo que nos unía? Para hacer lo que hicimos, que fue una constitución que votó el 90% de los españoles. Lo que nos unía era el deseo de hacer algo que por fin pusiera fin a la división eterna de las dos Españas que tanto habíamos sufrido los españoles en los 2 últimos siglos. Y entonces nos comportamos como la selección nacional de fútbol. Teníamos un enemigo que era la dictadura y había que intentar ganarle. Eso pasa cuando se junta la selección nacional de fútbol. Habéis visto que se pone Piqué y el del Madrid, ¿cómo se llama el central del Madrid? Y Ramos, que se han jugado un partido antes, se han matado, pero cuando se pone a jugar la selección están juntos y unidos contra enemigos. Ahora no, ahora se está jugando la Liga. Y como se está jugando la Liga, cada uno juega en su equipo. Y a poderse se dan leña por lo bajo. Porque lo que quieren es ser campeones de Liga, ganarle al contrario. Y nosotros lo que queríamos era ganarle a la dictadura. Esa era la diferencia entre la España de antes y la España de hoy. Antes teníamos un objetivo común, que era construir la libertad, y ahora tiene un objetivo que es ganar las elecciones. Y cuando solo se piensa en ganar las elecciones, los españoles nos quedamos pensando, ¿y qué hay de lo mío? ¿Cuándo se preocuparán de lo mío? Eso es una situación general. Después hay otras situaciones particulares
que son intolerables en el país en el que vivimos, y que si Alonso levantara la cabeza, y algunos de ellos levantaran la cabeza, se quedarían asombrados. Es decir, un país donde el gobierno de España se quiere reunir el viernes en una parte del territorio y tiene que mover a 9.000 policías para protegerlos, hay que suspender la autonomía inmediatamente de ese territorio, porque no es tolerable. Sencillamente no es tolerable. El gobierno de España tiene que mover 9.000 policías, como si fueran los argentinos cuando vinieron a jugar el otro día al Bernabéu, para protegerlos. Esa tierra no puede ser autónoma. No puede ser autónoma, sencillamente. Digan lo que digan, hagan lo que hagan y digan lo que digan. No puede ser autónoma. Y habría que suspender la autonomía si para reunirse allí se necesitan 9.000 policías. Porque digo más, y cuando termine el gobierno y se marchan los 9.000 policías también. Y los que queden allí, que no son independentistas, ¿quién los protege? Esa es la situación. ¿Alguna preguntita más? Aprovechar ahora que esto no va a pasar nunca, ¿eh? Venga, animaros. Pues yo puedo decir que hace muchísimo tiempo que nunca escuché tanta sinceridad. Muchas gracias. Mucho tiempo. Porque echan muchas mentiras, muchísimas mentiras. Yo creo que en política hay que actuar con honradez y con coherencia. Nos podemos equivocar, podemos errar, podemos fallar, puede ser que la gente nos dé la espalda, pero que nunca tengamos la sensación que nos han dado la espalda o nos han quitado el voto porque hemos sido traidores, porque no hemos sabido mantener nuestra dignidad, nuestras palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, si nosotros creemos que la presencia de un partido de extrema derecha en España hay que intentar que no tenga más influencia que la que tienen, que le han dado los votantes, pero no tiene que decidir el gobierno de una región, por ejemplo Andalucía, si nosotros consideramos que no debemos hacer nada para que ese partido sea el protagonista de la jugada, tendremos que intentar ser coherentes y defender que todo el mundo puede decidir allí menos vos. Y si yo no puedo gobernar siendo el partido más votado, tengo que intentar hacer algo para que no sea vos quien decida. Si no puedo yo, tendrá que ser otro constitucionalista. Y tendré que intentar no despreocuparme de Andalucía. Si has estado gobernando 37 años, no puedes decir si o gobierno yo o no quiero saber nada de lo que pase. Usted no se puede despreocupar de una región que ha gobernado tantos años. Pero al mismo tiempo, eso mismo hay que decirlo también en Cataluña. Y si no queremos que los independentistas sean los que decidan, tendremos que intentar hacer lo posible para apoyar al constitucionalista. ¿Quién ganó en Cataluña? Ciudadanos. Ahí tiene que estar el Partido Socialista y los demás apoyando para que no sean los independentistas los que gobiernen. Si es que queremos ser coherentes, serios y queremos merecer el respeto. Después, si nos va bien o nos va mal, esto ya es aparte. Pero que nos vaya bien o nos vaya mal, no porque seamos unos changabailes, sino porque somos gente responsable, decente y queremos un objetivo. Unas veces lo podremos hacer y otras veces no. Unas veces nos votarán y otras veces no nos votarán. Además, yo pertenezco a un partido que tiene 140 años de historia. Y de esos 140 años hemos gobernado 21. El resto, el partido se ha mantenido. Y muchos de ellos han tenido que pasar guerra, campos de concentración, cárceles, prisiones, persecución, muerte. No pasa nada. Si yo no estoy preocupado porque me voten o no me voten la gente. Estoy preocupado porque la gente nos dé la espalda, porque no nos entiendan. Y porque no seamos gente responsable. Si yo denuncio a la extrema derecha porque está en contra de la democracia, tengo que denunciar a todos aquellos que están en contra de la democracia. A todos. Porque si los derechos humanos son universales, universal tiene que ser la denuncia contra todos aquellos que no respetan los derechos. Y si uno va a Cuba, además de entrevistarse con el dictador, tienes que intentar hacer algo con los de la oposición al dictador, porque de lo contrario no te va a creer nadie cuando aquí te opongas a los que quieren defender una dictadura. Yo también te quería hacer una pregunta. Ahora que hay algunos poniendo sellos de constitucionalistas a los partidos, a nosotros, a los socialistas, pues algunos dirigentes nos han dicho que no damos esa talla, que no llegamos.
que el sello de calidad no lo tenemos. ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, que estamos siendo bastante torpes. Primero, nos hemos dejado arrebatar la bandera. De nuevo, la bandera ya no es nuestra. La bandera es ya de la derecha. Nos hemos dejado arrebatar el himno. El himno ya no es nuestro, se le pita. Y ahora nos estamos dejando arrebatar la Constitución por los que no la votaron. Ciudadanos no la votó, por la sencilla razón de que no existía. Podemos no la votó, porque tampoco existía. Y el PP se abstuvo. Los únicos que votamos la Constitución fuimos nosotros. Y somos los únicos sospechosos de no estar defendiendo la Constitución. Es que somos más torpes que... Es decir, esa Constitución, nosotros fuimos uno de los que la hicimos. El PP no. El PP se abstuvo. ¿Cómo nos va a decir que nosotros no somos constitucionalistas? Podemos acaba de llegar y Ciudadanos acaban de llegar. ¿Ustedes qué dicen de la Constitución si ustedes no la votaron? La votamos nosotros. Y bien que nos costó trabajo votarla. Por tanto, no dejemos arrebatarnos todas las cosas, porque cuando nos damos cuenta nos hemos quedado sin nada. Y los constitucionales somos nosotros. Disculpa, nos asombramos mucho de la irrupción de Vox en el terreno político, cuando tenemos, después de 40 años de una dictadura, al dictador metido en un mausoleo. Nos asombramos mucho de la irrupción de Vox. Yo no entiendo por qué tanto asombro cuando un mausoleo está para un dictador y los perdedores de la guerra están enterrados en cunetas. Algo se habrá hecho mal también desde el PSOE como desde los otros, porque es inadmisible que estén la gente enterrada en las cunetas y el dictador en un mausoleo. Bueno, algo estamos haciendo, ¿no? Se están recuperando cientos y cientos de restos de fusilados por el franquismo. O sea, que algo sí, claro que hemos hecho. Esto mismo que estamos haciendo hoy es una reivindicación de un fusilado o de un represaliado por el franquismo. Ahora, te diré una cosa, cuando se murió Franco, éramos unos cuantos hombres. En mi partido había 3.200 militantes en toda España. Y si viste, yo no sé si tú viste los telediarios del tiempo, pero por las colas que había para dar la cabezada, no te pueden imaginar los kilómetros que había. Sí, yo sí que me acuerdo. La situación era como era también en aquel tiempo, Y la ley de la memoria histórica la hemos hecho nosotros, Partido Socialista. Bueno, esa es una opinión que yo respeto, porque cada día tengo más dudas. A ver que se nos va este hombre. ¿Alguna duda? A ver, allí Agustín, a ver. Durante la guerra civil, en el inicio, el asunto catalán que estalló ya entonces los catalanes se declararon independientes del resto del Estado. Aunque durase minutos la proclamación de independencia, ya fue un factor que los fascistas entonces utilizaron en la guerra civil para ganar adhesiones. ¿Hasta qué punto en aquel entonces la izquierda, toda la izquierda, falló en oponerse a estas declaraciones de independencia, al CNT por lo que era, el resto de la formación, el POM, el partido de NIN, todos cometieron errores en eso oponerse? No estamos cometiendo hoy los mismos errores de la izquierda, porque para mí no hay un contrasentido más grande que ser de izquierda y ser nacionalista. Para los trabajadores, los militantes socialistas, nuestra patria tiene que ser la próxima. No sé qué opinan. Sí. O sea, en el año 31, los independentistas catalanes ya nos han traicionado 3 veces. En el año 31 intentaron traicionarnos y tuvo que negociar hazaña diciéndole no hagan ese disparate de independencia porque vamos a hacer un estatuto de autonomía reconociéndoles la autonomía. En el año 33 volvieron a traicionarnos. De nuevo declarando el Estado catalán. Hubo 46 muertos. Y no hubo más porque no llegaron los refuerzos que esperaba el presidente Companys. No llegaron los refuerzos que eran los anarquistas que iban a llegar. Se retrasaron. Se retrasaron cobardemente. Como está pasando ahora. Y esta es la 3.ª vez que nos traicionan. Es decir, el otro día decían que podía haber muertos. Ya los hubo.
y esperemos que ahora no los haya. Pero no puede ser la situación actual como está, repito, si el gobierno para unirse necesita 9.000 policías. Es que es incomprensible. Entonces, yo respeto a aquellos que dicen que hay que hablar, que hay que negociar, que hay que no sé qué, no sé cuánto. Respeto a aquellos que dicen que Rajoy no hizo nada porque estaba todo el día sentado. Pero ¿qué se puede negociar con un tipo como el Torras, que está diciendo todo el tiempo que lo que quiere es que fijemos fecha para hacer el referéndum de independencia? Es que no hay mucho que negociar. No hay mucho que negociar. Entonces, yo no veo más que una posible solución, es ganarle las elecciones. Hay un precedente, País Vasco. El País Vasco ha estado gobernando los nacionalistas casi todo el tiempo. Hasta que Partido Socialista y Partido Popular se alían y son capaces de poner a Patxi López al frente del gobierno, 4 años del gobierno del País Vasco. Cuando Patxi López entra en el gobierno del País Vasco, había un 30% de vascos que querían la independencia. Hoy es un 12%. Después de haber pasado por ahí un gobierno distinto del nacionalista. Es decir, se demostró que se puede ser vasco desde una concepción política distinta de la puramente nacionalista. Pues yo creo que si fuéramos capaces de hacer un gobierno entre los partidos constitucionalistas que no quieren separarse, estaríamos dando un paso de gigante para intentar ir disminuyendo el porcentaje de gente que se quiere separar de España. Y para eso hay que intentar poner de acuerdo al Partido Socialista de Cataluña, al Partido Popular, a Ciudadanos, que sea, siempre, para intentar ganar las elecciones. Si no le ganamos las elecciones, tendremos una situación muy complicada y muy difícil y muy violenta. Y muy violenta. Están por ahí los del CPR, de esto, los del CDR, de la gente que decía Alfonso Guerra un día de estos, que eran como los de los grupos aquellos que existían en Cataluña, no me acuerdo cómo se llamaban, los somatenes. No puede ser no puede ser que el mismo día que hay 4.000 policías intentando que los argentinos no se peguen, hay unos tíos cortando una autovía durante 16 horas. Es incomprensible. Si la corrección, como ha dicho ahora, es tan clara, ¿por qué en algunos momentos se ha recurrido a ese pacto nacionalista constitucional? El partido de constitucionales, como han gobernado en España, se ha recurrido en algunos momentos a pactar con nacionalistas. Tanto de Cataluña como el País Vasco, y ahora mismo acaba de hacer una apología en el sentido de que es una petición, al fin y al cabo. Empezamos gobernando con mayoría absoluta y se hizo campañas diciendo que las mayorías absolutas no eran buenas. Y al final han conseguido los enemigos de las mayorías absolutas que no haya mayorías. Y cuando no hay mayoría, para hacer un gobierno no hay más remedio que aliarse con alguien. No hay más remedio que aliarse con alguien. Con el PP no era posible. Con Izquierda Unida no quería. Entonces no tuvimos más remedio que apoyarnos en Convergencia y Unión. Y ahí se empezó a joder el Perú, como dice Vargas Llosa en su novela. Ahí empezó las cosas a torcerse. Porque mientras hubo gobierno de mayorías absolutas, estas situaciones no se producían. Pero cuando ha habido gobiernos débiles, entonces han empezado a atacar los de siempre, los que siempre quieren traicionar. Siempre que hay democracia intentan la traición. Cuando hay dictadura, no. Lo cual es un discurso peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿Y eso no se podría solucionar a lo mejor con una reforma de la ley electoral? También. Porque es que no es lícito ni es lógico que 700.000 votos sean 22 diputados nacionalistas y 2 millones de votos, como muchas veces ha obtenido el Partido Comunista o Izquierda Unida, sean 12 diputados. Eso no es normal. Claro. Ahora Ciudadanos defiende que para tener un diputado haya que tener un 3% de representación en todo el territorio. Mis compañeros saben que yo llevo 20 años defendiendo no el 3%, el 5%, porque con el 3% se colan algunos, el 5%. Porque el Congreso de Diputados es el sitio donde se representa la soberanía nacional.
¿Usted representa qué? Dice, no, yo represento a Zamora. Pues entonces usted al Senado. ¿Usted representa solo una parte del territorio? Al Senado, que debería ser la Cámara de Representantes. Aquí están los representantes que son elegidos en las provincias, pero representan a todos los españoles. Si usted nada más que está representando a los catalanes o a los vascos o a los gallegos, se tiene que ir al Senado. ¿Cómo? Intentando hacer una ley que les impida acceder de la forma que tú estás diciendo. Que fue, por cierto, el regalo que le hicimos en esos años 75 y 76 a los nacionalistas. ¿Para qué? Para que pudieran renunciar a la independencia. Porque la transición fue también un toma y daca, exigencias y renuncias. Uno, exigíamos unas cosas y renunciábamos a otras. La derecha, ¿a qué renunció? A la dictadura. Podía haber seguido, cuando murió Franco, podía haber seguido el rey diciendo estos son los poderes que heredo de Franco y me quedo con ellos y aquí sigue habiendo una dictadura. Podían haberlo dicho. ¿Cuánto hubiera durado? No lo sé. 1 año, medio año, 10 años, no lo sé. Pero renuncian. ¿Qué es lo que exigen? Que no se pase la página para atrás, sino para adelante. Porque si vamos a pasar la página para atrás, entonces nos quedamos como estamos. ¿Qué es lo que hace la izquierda? La izquierda dice, oiga, ¿qué es lo que exigimos? Exigimos una ley de amnistía, una ley de partidos políticos, libertad sindical, elecciones democráticas, libertad de prensa, etcétera. ¿A qué renunciamos? Renunciamos a la ruptura, renunciamos a mirar para atrás, renunciamos al marxismo y renunciamos a la república. Está fuera en la renuncia. ¿Y qué exigieron los nacionalistas? Exigimos que haya una descentralización política, exigimos reconocimiento de nuestras lenguas propias, de los hechos diferenciales, de nuestra cultura. ¿Y a qué están dispuestos a renunciar? A la independencia. Y este fue el pacto. Porque si no estás dispuesto a renunciar a algo, no puedes exigir nada. Porque si quieres todo para ti, pues entonces no hay manera de entenderse. Que es lo que decía yo anteriormente. Cada día me hago con más dudas, porque me hago más razonable para poder hablar con otros. Si estoy seguro de todo, como Pablo Iglesias, el malo, pues entonces no hay manera de entenderse con nadie. Tiene usted toda la verdad, pues entonces tira para adelante. ¿Alguien? Mira, que esto parece una subasta. Venga. Bueno, pues yo creo hay más gente aquí, ¿eh? ¿Eh? Que hay más personas aquí. Pues nada, si ya no tenemos nada más que decir, pues lo dicho, muchas gracias a todos y ahora si queréis echamos una copa ahí fuera. ¿Eh?